ponían en una emisión de bonos un conjunto de hipotecas, y quien tuviera parte de esa serie de bonos lo que estaba garantizando era el pago de todas las rentas que daban pues, las personas que tuvieran esa hipoteca. Al final, como los inversionistas empezaron a exigir cada vez más de este tipo de instrumentos financieros derivados, lo que ocurrió fue que empezaron a vender hipotecas al sector subprime, que en este caso el sector subprime era toda la gente de Estados Unidos que no tenía garantizado un flujo de efectivo, que a lo mejor el trabajo que tenían no le daba para tener una hipoteca de tal monto, y en algún momento pues empezaron a incumplir en sus pagos, ¿vale? Entonces toda esta burbuja hipotecaria lo que trajo fue pues una crisis a nivel mundial, y no solamente para las personas, sino también para las instituciones financieras que estaban a cargo de estos instrumentos financieros, ¿vale? Entonces, si ustedes empiezan a ver, aquí les traigo un comparativo de cuál era el crecimiento de las economías y qué fue lo que ocurrió a partir de 2008, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, en los años anteriores se venía dando pues, un crecimiento de la mayoría de las economías más importantes, y una vez que ocurre la crisis, pues todas las economías, en este caso, se van a estancar. Es decir, ya no se tiene un crecimiento en términos del PIB, del Producto Interno Bruto, y la economía se va deteniendo. Esto es lo que causa un periodo de recesión. Entonces, ¿quién tuvo la culpa de toda esta crisis de 2008? Pues muchas personas se la atribuyen al comportamiento que tuvieron los bancos, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos mismos fueron los que crearon estos instrumentos y empezaron a inundar al mercado de productos basura. Y por lo tanto, toda la crisis que se vino fue por tema de instituciones financieras que estaban mal reguladas. Y por lo tanto, pues, empezaron a endeudar a muchas personas, y finalmente los dueños de los bancos no les pasó nada. Entonces, lo que comentan es que pues, todos los bancos fueron unos ladrones, unos rateros, porque únicamente al funcionar ellos como intermediarios financieros, dejaron todo el pollo de la deuda a la persona inversionista que tenía el bono por darle una hipoteca o asegurarle el pago futuro de una hipoteca que nunca llegó, ¿vale? Pero ¿qué creen? No solamente fueron los bancos, sino también fueron los reguladores. En este caso, todos los reguladores también tuvieron que ver para que la crisis se diera, porque la función de un regulador finalmente es proteger y asegurar que todas las instituciones financieras de alguna forma hagan su trabajo de acuerdo a cierta norma y no inunden al mercado con este tipo de instrumentos. Entonces ellos también tuvieron mucho que ver en el caso de esta crisis, ¿vale? Algunas calificadoras en 2008, como fue Anderson, que es una calificadora importante, por ejemplo, a este tipo de emisiones de bonos las calificaron como una serie A, que es una calificación muy buena, cuando ellos mismos sabían que los instrumentos financieros que estaban ahí dentro eran de baja calidad. Entonces no es lo mismo vender una emisión de bonos que tiene un rating bien calificado, a lo mejor asegurándote que la institución financiera finalmente también le paga a la calificadora porque le ponga la calificación a su serie. Entonces hubo también ahí un poco de trato entre instituciones financieras, calificadoras y gobierno, que permitió que todo esto se diera, ¿vale? Entonces, este es como el entorno general económico que se tuvo hasta el momento, y los riesgos principales que se trataban hasta ese entonces únicamente los vamos a enunciar en crédito, mercado, estructural y liquidez. Y de hecho son riesgos financieros muy básicos, ¿vale? Donde en 2008 las instituciones financieras funcionaban de esa manera. Lo que les voy a presentar aquí es, por ejemplo, un organigrama de cómo está estructurada la dirección de riesgos en 2008, y vamos a ver cuál es su evolución que ha tenido hasta la fecha. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo lo que tiene que ver con las áreas de gestión de riesgos tiene que ver con banca mayorista, banca de empresas, en este caso todos los clientes que tienen tarjetas, consumos, hipotecas, autos, todas las pymes,
seguimiento de todos los clientes y un área de recuperación. Todo eso viene siendo riesgo de crédito. Es decir, todas las instituciones bancarias estaban enfocadas a su principal actividad, a darle seguimiento a todos los clientes que tenían un préstamo con ellos. Y de alguna forma estaban dejando de fuera todo el tema de, por ejemplo, los derivados, y no se tenía una gestión muy particular de todos ellos. Aquí se sigue teniendo otra área de riesgo de crédito que tiene que ver con Contraloría, con información, metodología y Basilea, ¿vale? Y finalmente un área muy pequeña de riesgos financieros, que es donde se ven todos estos temas. Y aquí vamos a tener también control, metodología, análisis de riesgo de mercado y riesgo de contrapartida, ¿vale? Entonces, todo esto, si se dan cuenta, está muy enfocado a la gestión del riesgo de crédito únicamente. Entonces, pues esta situación, al llegar a una crisis y también que las instituciones bancarias tienen problemas, pues requieren ciertos cambios, ¿vale? Entonces, a partir de la crisis vamos a hablar que se está dando una visión avanzada de riesgos. Dentro de esta visión, lo primero que tenemos son exigencias regulatorias. Entonces, desde el marco normativo de Basilea, están exigiendo cada vez mayores cosas a todos los bancos que deban de cumplir, ¿vale? Por ejemplo, aquí, lo que ya exigen es que se tenga un comité de administración integral de riesgo y que parte de los consejeros, que en este caso los consejeros son los que toman decisiones respecto de la estrategia del banco, formen parte de toda la gestión del riesgo, ¿vale? También lo que están promoviendo es que se tenga de acuerdo una función de administración y supervisión de todos los riesgos, que en este caso no únicamente se deje las estrategias de la parte del negocio, sino que también se controle todo lo que viene siendo un crecimiento con riesgo, ¿vale? Entonces, todo esto son exigencias de Basilea, de Banco Central Europeo, de Banco de España, de los principales reguladores. Y lo que van a estar diciendo es que no solamente se fijen en los riesgos que eran tradicionales, sino también empecemos a hablar un poco de un riesgo operacional, un riesgo legal, un riesgo de cumplimiento y un riesgo reputacional. Entonces, lo que vamos a estar incorporando aquí es ya una capa cada vez más amplia de todos los riesgos, ¿vale? Y con esto llegamos a una evolución de la estructura en cuanto a una visión únicamente de crédito, y ahora lo que vamos a estar viendo es lo siguiente. Vamos a tener un área de infraestructura de riesgos que en este caso tiene que ver con todos los sistemas que tiene una institución financiera. También por todos los avances tecnológicos, antes la información viajaba únicamente en Excel o viajaba tal cual los contratos en papel. Toda la evolución que se ha tenido en temas de TI ha venido a los bancos a que ahora se les exija tener ya no solamente un sistema, sino se les exige tener cosas de data warehouse, se les exige tener sistemas robustos que sean controlables, que tengan módulos auditables, etc., ¿vale? Entonces, toda esta parte se va a encargar el área de infraestructura de información. Después vamos a tener un área de control y consolidación de riesgos que lo que va a hacer es la función de supervisión, que era algo que les comentaba, que ellos también de alguna forma desde la misma área de riesgos supervisen que las cosas vayan marchando bien, que se cumplan tanto las políticas, los procedimientos que se estén generando. Vamos a tener también por acá una parte de planificación y gobierno de riesgos, que va a ser el encargado de tener actualizados todos los manuales, ver que la infraestructura sea la adecuada, que se tengan los recursos suficientes, etc. Vamos a tener un área de metodologías, que en este caso las áreas de metodologías a lo que se dedican es a realizar todos los modelos para temas de admisión, seguimiento y recuperaciones. Y aquí podemos hablar desde modelos que son de score, modelos de comportamiento, modelos de rating, modelos de estrés, modelos de CDA, etc., ¿vale? Entonces, esta área va a ser la encargada de hacer todos los modelos de riesgo. Después vamos a tener un área de riesgos no financieros, que va a ser el tratamiento pues, de los nuevos riesgos. Dentro de esto vamos a tener que se va a hablar un poco de riesgo operacional, temas de riesgo de modelo, riesgo tecnológico,
riesgo en productos de inversión y algunos temas normativos, ¿vale? Que tienen que ver con control interno. Después llegamos a la parte de riesgos financieros y ALM, que tiene que ver con riesgos estructurales, donde vamos a platicar que existe una función de riesgo de mercado, que es donde ya le están dando seguimiento de forma particular a todo lo que tiene que ver con derivados, seguimiento de operaciones de tesorería, operaciones del mercado de dinero, etc. Vamos a tener un área de riesgos estructurales que se va a ser la encargada de ver temas de riesgo estructural y de riesgo de liquidez. Vamos a hablar también de riesgo de contraparte y vamos a hablar de riesgo de resultados, de todo el seguimiento de las operaciones de tesorería. Y finalmente vamos a hablar de riesgo de crédito, donde se le da seguimiento a todos los portafolios, desde particulares, pymes, empresas y grandes corporativos. Y finalmente vamos a tener una parte que también es muy importante, que es la escuela de riesgos, que en este caso se trata de dar formación en temas de administración de riesgos a toda la institución. Entonces, si se dan cuenta, de tener un área que estaba enfocada directamente en crédito, ¿qué fue lo que ocurrió? Que dio una evolución para empezar a tratar nuevos riesgos y se robusteció bastante, ¿vale? Y con esto vamos a empezar a hablar de la nueva visión que van a tener todas las instituciones financieras, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a tener aquí es que para integrar toda la estructura del funcionamiento de un banco, vamos a hablar primero de un ejercicio de identificación de riesgos, que en este caso lo que se va a tener que hacer es hacer un levantamiento de las principales preocupaciones que tenga cada una de las áreas de negocio y a partir de ahí levantar cuáles son los principales riesgos a los que va a estar expuesto cada uno del negocio en su operativa día a día, ¿vale? Entonces, esta primera etapa de identificación de riesgos lo que nos va a generar es una foto del perfil de riesgo del banco, ¿vale? ¿A partir de qué? De midiendo los principales indicadores cuantitativos y cualitativos de cada uno de los principales riesgos, ¿vale? Después vamos a hablar que una vez que se tiene la primera foto del perfil de riesgo del banco, se tienen que hacer pruebas de estrés y de sensibilidad. Es decir, una vez que tú ya sabes cuál es tu perfil de riesgo hoy en día, lo que tú te gustaría saber es hasta dónde va a poder llegar el banco en buen funcionamiento en un escenario de estrés. Entonces, lo que vas a empezar a plantear es un escenario macroeconómico deteriorado y ver si ante malas condiciones del mercado el banco puede seguir operando todavía de forma normal, donde no baje sus índices de capitalización y por normativa pueda seguir operando. Entonces se va a realizar una segunda etapa de pruebas de estrés. Y finalmente, una vez que ya conocen hasta dónde es que pueden llegar, van a definir el marco de apetito de riesgo. En este caso, el marco de apetito de riesgo va a ser hasta cuánto se quiere exponer la institución con tal de obtener un rendimiento, ¿vale? Y por lo tanto, pues estas tres cosas van a ir de la mano. Lo primero va a ser identificar el perfil de riesgo, desde ahí saber hasta cuánto puedes llegar a aguantar en un escenario de crisis y como ya conoces tu límite, tú vas a definir tu apetito. Si te quieres exponer poco o te quieres exponer mucho, ¿vale? Entonces, esto se va a hacer para riesgo de crédito, para riesgo de mercado, para riesgo de liquidez, para riesgo estructural, para riesgo operacional y para riesgos transversales, que ahora vamos a ver un poco cuál es la capa de todo esto. Entonces, estos principales riesgos se van a estar tratando a partir de escenarios macroeconómicos, base y de crisis. Y lo que vamos a tener aquí es un primer ejercicio que se va a hacer que se llama ICAP. ICAP tiene que ver con una evaluación de suficiencia de capital. Y lo que te estaría diciendo es, en un escenario de crisis, el banco qué tan solvente es para pagar sus obligaciones futuras, ¿vale? Y de la mano tenemos un ejercicio regulatorio que se va a llamar IRAP, que tiene que ver con un ejercicio de suficiencia de liquidez. Lo que comentan los reguladores es que no te puede dar al mismo tiempo en una empresa una crisis de
capital o una crisis de liquidez, ¿vale? Entonces puede ser que la crisis te venga porque te falta dinero y no puedes cubrir tus obligaciones, o porque no tengas el suficiente dinero disponible para pagar a tus proveedores, ¿vale? Entonces por eso están separando estos dos ejercicios. Por una parte tenemos el ejercicio ICAP, que va sobre solvencia, y el ejercicio ILDA, que lo que trata de medir es la liquidez del banco. Y con esto vamos a tener que en el escenario base vamos a hablar primero de un RAS, que lo que quiere decir es un marco de actuación de apetito de riesgo, ¿vale? Que en este caso es un poco de lo que les platiqué acá arriba. Una vez que ya conocen su límite, el marco de actuación de apetito de riesgo tiene que ver con, de alguna forma, limitar cuál va a ser tu cancha de actuación para cada uno de los negocios que tengan. La forma en que se va a estar integrando esto a la gestión va a ser vía los presupuestos. Cuando se genera un presupuesto, lo que tratan de hacer es una estimación, y en este caso van a empezar con un presupuesto a 3 años que va a marcar toda la estrategia que se tiene que hacer. En este caso, en este presupuesto se va a tener que estar alineado a la política de apetito de riesgo. Una vez que se tenga el presupuesto a 3 años que va a marcar la estrategia, vas a tener un presupuesto anual. Y en este caso, con el presupuesto anual ya es con el cual se va a estar rigiendo la institución. Y también, por ejemplo, de las cosas importantes es de las cuales se van a estar pagando los bonos, se van a estar pagando todas las metas que se tengan desde la parte comercial, pues van a tener que ir de la mano con el presupuesto, que a su vez debe de seguir la estrategia, y esta estrategia debe de estar limitada por un marco de actuación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en un escenario de crisis? Dado todo lo que ocurrió en 2008, las nuevas exigencias regulatorias te piden que también tengas un marco de actuación en un caso de contingencia, ¿vale? Entonces, vamos a estar hablando aquí de algunas cosas importantes. Lo primero es un plan de recuperación y un plan de resolución. Y en este caso tiene que ver con una crisis que afecte la parte de la solvencia. Lo que vamos a estar indicando es que la alta dirección, o lo que viene siendo el board, el consejo de administración, en el momento en el que ocurre una crisis, ellos no van a poder tomar decisiones acertadas porque justamente están muy presionados con que pues, no tienen el capital suficiente. Entonces, desde antes es que se debe de generar un plan para poder tomar las medidas necesarias y no llegar hasta esta etapa. El primer plan que vamos a tener es el plan de recuperación, que en este caso es un plan donde ya se ponen y se delimitan cuáles van a ser los primeros activos que se van a vender, cómo pueden obtener liquidez de forma rápida, y en este caso pueden llegar hasta tener algunos planes de si les conviene salir del mercado a dar una emisión, que en este caso es capitalizarse para pasar la crisis. Y en el plan de resolución es cuando realmente ya la crisis fue tan fuerte en la institución que lo que va a ocurrir es que la empresa ya tiene que quebrar. Entonces, en el plan de resolución lo que van a estar indicando es a qué proveedores le van a pagar primero, cuáles van a ser los activos que van a empezar a liquidar, etc. ¿Vale? Entonces, ese es el primer plan. El segundo, vamos a hablar de un plan de contingencia de liquidez, que en este caso tiene que ver con pues, esta parte, con el ILA. El banco a lo mejor puede ser que tenga mucho dinero y que no quiebre, pero no tiene el dinero suficiente en corto plazo para pagar las obligaciones futuras que tiene en un plazo menor a un año. Entonces lo que deben de tener también es un plan de contingencia de liquidez. Y en este caso ver si les conviene salir al mercado a fondearse, que en este caso el fondeo a corto plazo va a ser mucho más caro que el fondeo a largo plazo, y esto al final le va a estar pegando en el tema de utilidades. Entonces se debe de generar también un plan de cómo pueden capitalizar rápido a la institución para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo, ¿vale? Y finalmente vamos a tener un plan de continuidad de negocio, que en este caso es cuando ocurre, por ejemplo, un desastre natural, pues deben de tener un plan para ver cómo pueden continuar las actividades operativas de la institución. También esto es
Puede ser desde un caso muy sencillo, que se les caiga el intranet, imagínense, y entonces tiene que entrar un plan de contingencia, porque si no, los clientes, cuando quieren entrar a hacer una operación y no sirve el intranet, pues puede ser que una vez se lo pases a tu institución, pero ya cuando pasa muy seguido, lo que va a ocurrir es que te vas a desesperar y al final estás tratando mal a tu cliente. Y lo que va a hacer el cliente es que se va a cambiar de banco. Entonces, todo este plan de continuidad tiene que ver con la forma en cómo pueden, desde que se caiga un sistema, desde que cierren una sucursal, cuando hay un paro, cuando no pueden abrir, cómo pueden hacer para darle continuidad al negocio, ¿vale? Entonces, todo esto se realiza a partir de la prueba de estrés. Una vez que se estresa, pues vamos a llegar a calcular planes de recuperación, planes de contingencia y planes de continuidad, ¿vale? Entonces, toda esta nueva visión de administración de riesgos va a ir de la mano con un modelo de líneas de defensa. ¿Y a qué le vamos a llamar líneas de defensa? Pues tiene que ver con empezar desde la primera línea, que va a ser la persona que genera el riesgo, que en este caso puede ser el negocio, la persona que admite un cliente, el trader que está en tesorería y hace alguna operación. Después vamos a hablar de una segunda línea de defensa, que va a ser la persona de riesgos que supervisa a la persona del negocio, ¿vale? Entonces, desde esta visión vamos a tener que, a lo mejor, el área de los portafolio managers son los que gestionan la cartera y de alguna forma van a estar cuidando que las personas del negocio no vendan créditos a segmentos a lo mejor muy riesgosos, que si una empresa está muy deteriorada no le sigan dando crédito. En este caso, por ejemplo, para la parte de riesgo de mercado, cuando se tiene mucha volatilidad, pues puede ser que desde la gestión de riesgo decidan mantenerse estables y no entrar en más operativa de mercados, o a lo mejor en algunas acciones que van a ser muy volátiles y que están expuestas, reducir exposición, etc., ¿vale? Entonces, la segunda línea de defensa van a ser todas las áreas de riesgo. Y vamos a tener una tercera línea de defensa que tiene que ver con áreas de auditoría. Y en este caso, auditoría va a ser el encargado de supervisar que se realice bien todo el trabajo desde la primera línea, que la segunda línea supervise bien a la primera. Entonces ellos van a ser los que garanticen que de alguna forma funcione este modelo, ¿vale? Y esta viene siendo la nueva función de la administración integral de riesgos, ¿vale? Pues vamos a ver cuál es el mapa de riesgos y cuáles son los que se están trabajando hoy en día. Lo primero, vamos a empezar con los riesgos financieros. Dentro de los riesgos financieros vamos a hablar del riesgo de crédito. Entonces, el riesgo de crédito, así a grandes rasgos, va a tener que ver cuando una persona va a la institución financiera y pide un préstamo, ¿vale? Entonces vamos a tener que este préstamo va a ir enfocado desde un individuo que puede solicitar una tarjeta de crédito, que puede pedir un préstamo de nómina, un préstamo de auto, hasta una empresa que puede pedir financiamiento para hacer una nueva plaza, que en este caso entraría dentro de la parte de Project Finance, puede pedir financiamiento para pagar a sus proveedores, etc., ¿vale? Entonces, la parte de crédito es de las que se han trabajado muchísimo y hoy en día son de las más importantes porque es de donde vive el negocio. De hecho, dentro de las instituciones financieras, la parte que le va a dejar todo el margen a los bancos va a ser el crédito, ¿vale? Como segunda área importante vamos a tener riesgo de mercado, que en este caso el riesgo de mercado lo que va a estar gestionando son todas las operaciones de tesorería que viven en dos lados. Lo primero, vamos a hablar de un libro en particular que se llama Trading Book, que lo que va a estar haciendo son operaciones de forma prácticamente diaria con el objetivo de tener un rendimiento. Entonces, en la parte del Trading Book, cuando una institución tiene este libro, lo que va a hacer es comprar y vender instrumentos financieros con tal de generar ganancia en ese momento. Y el otro libro que va a estar gestionando es un libro que le llaman el Banking Book.
Dentro del Banking Book lo que vamos a estar hablando es que son instrumentos financieros que le van a servir a gestionar el riesgo de liquidez y el riesgo de capital. En este caso se van a comprar activos que garanticen el capital de la institución, ¿vale? Y activos que fonden de forma adecuada todas las operaciones de la cartera de crédito. Entonces, el riesgo de mercado van a estar gestionando prácticamente a la tesorería. Después vamos a hablar de riesgo de liquidez, que va a ser, las personas que están ahí son las encargadas de medir la liquidez, y en este caso por exigencias de Banco de México vamos a estar hablando que la liquidez ya se va a estar midiendo a partir del siguiente año de forma diaria. Entonces van a haber algunas métricas que van a ser importantes, en este caso el coeficiente de cobertura de liquidez, donde le están pidiendo a las instituciones tener el dinero suficiente para hacer frente a sus obligaciones los próximos 30 días. En este caso, pues este riesgo a partir de el año pasado como que se ha vuelto muy importante también para las instituciones, porque en caso de incumplir en los límites regulatorios, pues se les va a exigir mayor capital, y en este caso este mayor capital que tengan que poner les va a salir mucho más caro. Después vamos a hablar de riesgo estructural, que en el caso del riesgo estructural lo que le va a importar a las instituciones financieras es ver qué es lo que ocurre con sus estados financieros, que en este caso puede ser el balance general y el estado de resultados, cuando se hace una evaluación nuevamente, pero considerando cambios en la tasa de interés, ¿vale? Y en el tipo de cambio. Entonces va a estar expuesta la institución en el momento en el que a lo mejor suba la tasa de interés 100 puntos base o baje la tasa de interés, dependiendo cuáles sean los instrumentos financieros que tiene, va a ser que tenga una pérdida o una ganancia. Entonces en el riesgo estructural van a estar midiendo que ante posibles cambios en más o menos 100 puntos base en tipo de interés y tipo de cambio, cuánto es el monto de dinero que puede perder la empresa, ¿vale? Y ante esto, si la pérdida probable es muy alta, lo que pueden empezar a hacer es estrategias de cobertura, ¿vale? Entonces pueden crear algunos swaps contra tasa de interés o contra tipo de cambio para que esto no les afecte. Bueno, estos vienen siendo los riesgos financieros. Vamos a hablar ahora de los riesgos no financieros. Dentro de los riesgos no financieros vamos a tener el operacional, que pareciera que no, pero por ejemplo el riesgo operacional se puede volver desde los más importantes y el que te puede generar unas pérdidas muy grandes, ¿vale? Imagínense que el riesgo operacional va desde el empleado que se le hace muy fácil, por ejemplo, robarse o tomar un paquete de hojas y llevárselo a su casa porque lo necesita su hijo para hacer la tarea, que en este caso no está viendo que a lo mejor eso, digamos que es un robo hacia la empresa, porque le sale muy caro equipar con paquetería de hojas a todas las áreas del banco. Entonces que un robo hormiga como de ese tipo es considerado como fraude interno, ¿vale? Y puede ser tan grande como que hasta un trader o la tesorería haga mal una operación que en este caso le puede costar muchísimos millones al banco, ¿vale? Y en la parte del riesgo de crédito, imagínense el tema de formalización de contratos. Cuando no le piden toda la documentación completa a lo que viene siendo el cliente, y entonces pueden otorgar un crédito a lo mejor a una persona que en el momento en el que le den el dinero va a desaparecer, ¿vale? Y ya no va a seguir pagando. Entonces este riesgo te puede generar pérdidas muy grandes. Después vamos a tener el riesgo de conducta. Este es como de los nuevos riesgos que se está teniendo hoy en día en las instituciones financieras, y tiene que ver con que a cada uno de los clientes que vaya al banco y quiera contratar un producto de tesorería, es decir, que le puedan ofrecer un fondo de inversión, que le puedan ofrecer quizá un producto un poco más complejo como una nota estructurada, un bono, un CETE, etc., se le debe de medir al cliente un perfil de riesgo, y en este caso saber que el cliente es de bajo riesgo, mediano riesgo o es de alto riesgo.
y dependiendo de cuál sea el perfil de riesgo que tenga el cliente, va a ser los productos que le pueda ofrecer la institución. Es decir, si el cliente ya declaró que él es de bajo riesgo, no le van a poder vender una nota estructurada, que en este caso una nota estructurada, imagínense que puede ser desde un bono que te lo están vendiendo con tasa variable y en cualquier momento que el cliente lo decida puede hacer un switch para hacerlo tasa fija, ¿vale? Entonces, este tipo de nota estructurada, si el cliente decide en mal momento hacer el switch, puede perder todo su capital. Entonces, es un producto de alto riesgo que el banco ya no podría venderlo, ¿vale? Y también por temas normativos de la AMIF, no todas las personas, por ejemplo, que están en sucursal pueden vender instrumentos financieros. De hecho, se necesita tener una figura de la AMIF, que es la figura 3, para que la persona y el asesor financiero ya te pueda recomendar un pool de instrumentos financieros. Y si no, únicamente es, mira, tengo estos y tú decides si quieres contratarlo o no, ¿vale? Entonces, de aquí pueden venir muchas multas al banco por vender malos productos a sus clientes de acuerdo a su perfil de riesgo, ¿vale? Cumplimiento ilegal, este también es otro de los ámbitos que se está incorporando a todas las áreas de riesgo, y vamos a hablar aquí desde temas legales, que son temas que incumplas con normativas, y en este caso por incumplir te van a generar una multa que va a tener que pagar la institución, y va a tener mucho que ver con temas de lavado de dinero, ¿vale? Que en este caso también México es uno de los países que está más expuesto a temas de lavado de dinero, justamente por su operativa que tiene y por la conexión que hace con Estados Unidos. Entonces se presta mucho a que se tenga este tipo de operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Y lo que se va a hacer cada vez es tener un control más exacto de todos los clientes, y esto va desde personas que hacen, por ejemplo, depósitos de más de 10,000 pesos, ya van a estar monitoreados. Entonces, si tú tienes una transferencia inusual, el banco te va a revisar, y en cualquier momento, si tú eres susceptible al lavado de dinero, lo que van a hacer es cancelar tu cuenta y en este caso comunicarlo a las autoridades, a la CNBV. Imagínense que tienen un cliente que lo que está haciendo es que él declaró dentro de su perfil que era un oficinista y siempre está recibiendo a lo mejor depósitos de su nómina de 4,000, 5,000 pesos. Y si llega un par de meses donde empieza a recibir a lo mejor depósitos de 100,000, 200,000 pesos, 100,000, de hecho como que ya no va acorde con las operaciones que tenía anteriormente. Entonces van a empezar a hacer revisiones y llega desde congelar la cuenta, que el cliente ya no pueda sacar el dinero, y reportarlo a las autoridades, ¿vale? Y de hecho, la CNBV hay una lista negra como de personas que ya están identificadas, que están expuestas al terrorismo. Entonces, por ejemplo, imagínense todo el apellido de los narcos famosos. Entonces, si tienen como la mala suerte de tener apellidos como similares, pues van a ser causa desde que lleguen al banco a que les hagan una revisión más exhaustiva para saber que no tienen ninguna relación con el narco, ¿no? Y después vamos a hablar de riesgo tecnológico, que también en los últimos años se ha vuelto tan relevante porque con todos los avances que se tienen, los bancos están exigidos a tener, como les comentaba hace un momento, sistemas robustos de información, ¿vale? Entonces, desde este enfoque, lo que va a ocurrir es que hay todo un proyecto que viene de la normativa de Basilea que se llama RDA, que quiere decir Risk Data Aggregation, donde está exigiendo tener sistemas robustos de datos. Y el riesgo tecnológico va a tener que ver con que un sistema falle y cuánto dinero le puede costar al banco. Por ejemplo, no sé si ustedes se enteraron que hace un par de meses, y si no mal recuerdo, eso fue por abril, mayo, Banamex, dentro de sus cajeros, hizo una actualización en su software, ¿vale? Pero ¿qué creen? Hubo un error cuando mandaron la actualización, y lo que sucedió fue que cuando una persona iba al cajero, ponía su tarjeta, tecleaba su NIP y sacaba 5,000 pesos, el saldo de su cuenta nunca bajaba. O sea, la máquina, el cajero, les daba los billetes, los 5,000 pesos,
y el saldo de su cuenta se mantenía limpio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podía hacer el cliente? Volver a meter la tarjeta y sacar su dinero, ¿vale? Y nunca se veía que disminuía su saldo. ¿Cuánto creen que perdió Banamex en un fin de semana? Perdió como 200 millones, ¿vale? ¿Por qué? Porque el cambio no solamente se dio en una ciudad, sino se dio en todo el país. Entonces, todas las personas que fueron a hacer esto, pues sacaron dinero y como nunca se vio reflejado, tampoco Banamex pudo rastrear qué clientes eran los que sacaron dinero, ¿vale? Entonces, eso lo asumieron como pérdida operacional desde el punto de vista tecnológico. Por ejemplo, de aquí, también no sé si se han dado cuenta que hay muy pocos bancos hoy en día que cuando tienen una tarjeta y quieren pagar, ya te piden no solamente que la tarjeta tenga chip, sino hay unas que ya tienen NIP, que por ejemplo quienes están dando este servicio es, que yo he visto, es Bancomer y HSBC. Entonces ellos de alguna forma ya están protegiendo para que en el caso de un robo a su cliente que pierdan la cartera, pues ya no solamente necesitan pues pasar la tarjeta por la terminal, sino lo que necesitan es conocer el NIP. Entonces, si no tienen esta información, las personas que roben la tarjeta va a ser más difícil que tomen dinero del cliente sin que lo sepan, ¿vale? Y hay otro tema, por ejemplo, normativo, que esto viene a partir de la Ley de Instituciones de Crédito. Si ustedes tuvieran una tarjeta que hoy en día no tiene chip, el banco debe de asumir la responsabilidad completa, y si una persona roba esa tarjeta que no tiene chip y la pasan por banda en cualquier establecimiento, el banco debe de regresar el 100% del dinero que tomen al cliente sin hacer investigación alguna. Entonces ya es un error que el banco dé una tarjeta sin chip. Entonces todos los fraudes que tengan con las tarjetas que únicamente se pasen por banda, vas a tener que asumir el banco toda la pérdida. Y por ejemplo, de aquí puede existir temas tecnológicos que pueden ser tan complejos que, por ejemplo, en las tarjetas de American Express, cifrar lo que viene siendo la información que tienen en un chip va a salir más caro que cifrar las tarjetas que son de Visa o Mastercard. Entonces también es un tema de precio, ¿no? Que va a salir más caro tener y reponer una tarjeta de América que una de otro tipo, justamente por el tema del cifrado que tiene. Entonces todo esto tiene que ver con riesgo tecnológico. Y vamos a platicar un poco sobre los riesgos transversales. Dentro de estos riesgos transversales vamos a tener tres, que son los importantes. El primero tiene que ver con riesgo estratégico, que también es de los nuevos que están exigiendo que se tengan en mente y debe de garantizar que la estrategia que se tenga en los presupuestos se cumpla. Entonces vamos a hablar que se debe de poner atención en factores internos, factores macroeconómicos, factores regulatorios, que en este caso puedan afectar el cumplimiento de los presupuestos. Y la persona que lleva el riesgo estratégico debe de estar de la mano con el negocio para ver que se cumpla todo este tema. Después vamos a tener el riesgo de modelo, que en este caso, por ejemplo, para los actuarios va a ser muy importante hablar de riesgo de modelo, que hay cosas que hoy en día ya se están poniendo sobre la mesa. Y la primera es pensar, cuando ustedes tienen un modelo matemático, ¿por qué causas creen que se puedan equivocar al momento de hacer la construcción de un modelo? Entonces vamos a hablar de tres principalmente. La primera es, si tú tienes mal los datos, no importa que tu modelo quede muy bien y cumpla todas las pruebas de hipótesis, etc. Como tomaste mala información, el resultado que tengas de tu modelo va a ser erróneo. Entonces, digamos que ese modelo ya no va a servir. ¿Por qué? Porque los datos de los cuales estás partiendo no son los adecuados. El segundo error que vamos a tener en riesgo de modelo es que se tomaron bien los datos, pero la construcción del modelo no fue adecuada. Entonces, a lo mejor
no se cumplieron todos los supuestos que se debieron haber considerado y la estimación que dé como resultado pues también va a ser errónea. ¿Por qué? Porque el modelo es malo. Y vamos a tener una tercera etapa de error, que en este caso es: tomaste bien los datos, hiciste bien tu modelo, pero ¿qué crees? La persona que está utilizando el modelo no lo sabe interpretar. Y en este caso puede ser que, aunque tú hayas hecho bien las cosas desde la parte metodológica, la persona que está utilizando el modelo está tomando decisiones erróneas porque no sabe interpretar el resultado del modelo. Entonces, todas las áreas de riesgo del modelo van a estar encargadas de hacer esta revisión sobre estos tres enfoques. Y vamos a llegar al último, que es riesgo reputacional, que en este caso tiene que ver con la imagen que tiene cada una de las instituciones bancarias en el sistema, ¿vale? Y todo puede empezar desde que realicen bien su operativa hasta, por ejemplo, temas como si yo les preguntara: ¿cuál de los bancos de México creen que tenga actividades de lavado de dinero? No, ¿cuál se les hace? Por ejemplo, de los más sonados es HSBC. O sea, digamos que HSBC tuvo un tema hace algunos años muy fuerte, por ejemplo, de temas de imagen, ¿vale? Y en este caso, si ustedes todavía piensan en el tema de lavado de dinero, lo pueden relacionar con HSBC. Por ejemplo, ¿qué es lo nuevo que ha pasado para darle una nueva imagen a Banamex? Ya le cambiaron el nombre, ¿no? Entonces, ahora se llama Citibanamex, que en este caso lo que quieren hacer es reforzar la marca y decir que el banco Banamex está de alguna forma alineado con su matriz, que en este caso es Citi, y por eso va a tener más fuerza y va a dar mejores servicios. Y de hecho no solamente fue el tema del cambio de nombre, sino fue el monto de dinero que le están otorgando a la filial de México para nuevos temas tecnológicos, ¿vale? Entonces todo el tema de riesgo reputacional también ya lo están empezando a cuantificar. Este va a ser la evolución del mapa de riesgos. Entonces ya no solamente estamos considerando un cachito de crédito y de mercado, sino ya tenemos una visión más integral de todo lo que se puede hacer en una institución bancaria, ¿vale? Y con eso llegamos a la parte final, que es pues cómo podemos encajar esto en el proceso de administración integral de riesgos. Lo que vamos a tener es que este debe de estar alineado con el apetito de riesgo que se quiera tener. Y lo que vamos a hacer en una primera etapa va a ser identificar cuáles van a ser los riesgos a los cuales esté expuesta la institución. Y con esto yo les platico algo. Imagínense que se tienen bancos de inversión que no dan créditos y tienen banca múltiple que sí se dedica a todas las operaciones, o tienen banca de desarrollo. Cada una de estas diferentes bancas va a estar expuesto a un riesgo distinto, y por lo cual pues deben de tener una primera etapa para saber a qué vas a estar expuesto. Una vez que tú lo identificaste, la siguiente etapa es cómo lo puedo cuantificar. Y aquí digamos que entra todo el trabajo de las personas que se dedican a hacer modelos, que son actuarios, matemáticos, economistas, etcétera, ¿vale? Entonces aquí van a empezar a medir modelos de riesgo. ¿Para qué? Pues para cuantificar cuál es la pérdida máxima que se puede tener en un escenario adverso, ¿vale? Una vez que identificamos y medimos el riesgo, lo que vamos a hacer es vigilarlo y ver que pues no vaya a materializarse algo que no queramos. Si al momento de vigilarlo vemos que el riesgo está aumentando mucho, lo que podemos hacer es limitarlo, y en este caso es reducir exposición, o en el tema de limitarlo y controlarlo podemos tener estrategias de cobertura, y en este caso van a jugar un papel muy importante los instrumentos financieros derivados para limitar todo este tipo de riesgos. Y finalmente llegamos a la parte de informar los riesgos, que en este caso la alta dirección y el consejo de administración estén al tanto de cuáles son los riesgos a los que está expuesto su banco y qué cosas se pueden materializar. Y en este caso ellos van a marcar la estrategia que se debe de seguir para poder seguir todo este proceso. Y finalmente llegamos a la última etapa, que tiene que ver con revelar información. Pareciera que no, pero va a ser importante que todos los bancos publiquen tanto a reguladores como a inversionistas
cuál es su estatus en administración de riesgos. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede pasar como en la crisis de 2008, que no se supo que un banco tenía problemas hasta que prácticamente quebró, que en este caso fue el caso de Lehman Brothers. Lo que se está pidiendo es que cada vez se divulgue más información cuantitativa y cualitativa de cada uno de los riesgos para saber cuál es la posición que va a tener. Y pues con esto terminamos todo lo que es el proceso. Y si se dan cuenta está muy sencillo. Lo identificas, lo mides, lo monitoreas, después lo limitas y lo controlas y posteriormente lo informas, ¿vale? Y finalmente, la última etapa, lo revelas al público. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? Vale, pues con eso acabamos esta parte de la nueva visión de administración de riesgos. Con lo que me gustaría que se quedaran es con que es el nuevo mapa de riesgos y la evolución que se está teniendo en todos los temas de administración. Y en cualquiera de estas áreas, todos los actuarios van a tener mucha oportunidad de empezar a laborar. Vale, pues muchas gracias.